Hoy quiero hablar sobre una cuestión relacionada con el tema de los ángeles, demonios, si es posible que estos seres puedan todavía materializarse y estar entre los seres humanos. Está escrito en el texto del bíblico, en el libro de Bereshit, del Génesis, capítulo número 6, que habla de los ángeles que bajaron del cielo y tomaron mujeres entre los hijos de los hombres, pero en descendencia, o sea que tomaron forma humana como nosotros, y hay toda una serie de incidentes y relatos. Cuando leemos estas historias, nos damos cuenta que el texto bíblico nos deja ver claramente de que hay entidades espirituales que podían y todavía pueden tomar forma humana y bajar a la tierra como nosotros. Primeramente, cualquiera que sigue leyendo el texto bíblico, todo el Tanaj, se va a dar cuenta de que hay innumerables historias de encuentros de seres humanos con seres espirituales que tenían forma humana, como tú y como yo, que tenían cuerpo humano, con su cabeza, brazos, cuerpo, todo, y que lo llamaban ángeles. Lo describían así como ángeles, seres divinos, mensajeros. En la Biblia es lo que significa ángeles, mensajeros, malajim, pero la estructura física de ellos era de un cuerpo, como seres humanos, como usted y como yo. Hay quien dice, bueno, después del diluvio de Noé, ya Dios no ya prohibió que los ángeles bajaran a la tierra y que tomaran forma humana, y ya eso no se puede porque solo fue en aquel tiempo y que Dios se molestó. Cuentos. Siga leyendo incluso el mismo libro de Génesis y se va a dar cuenta la historia de Abraham, cuando Abraham estaba, ¿y qué dice el relato? Que vieron tres hombres que vinieron y dicen los sabios, son tres ángeles que fueron a donde estaba Abraham, en forma humana, como seres humanos, como usted y como yo. Y dice que fueron capaces de comer, fueron capaces de interactuar normalmente, tenían un cuerpo humano. Entonces, lo interesante de esto es que el mismo texto bíblico nos deja ver que estos seres sí pueden tomar forma física. Que no fue antes del diluvio que ya eso se acabó. No. El mismo libro de Génesis, en un capítulo más adelante, lo deja claro. Cualquiera que sigue leyendo todo el Tanakh se va a dar cuenta cuántos encuentros tuvieron los profetas y tantas personas con seres espirituales de otros mundos, con forma humana como usted y como yo, con cuerpos. Pero lo mismo que pueden tomar forma humana, pueden desmaterializar el cuerpo y vuelven al mundo espiritual. O sea, tienen esta capacidad porque son seres muy poderosos, de un nivel de energía y de muy brutal, muy fuerte, que son capaces de adoptar estas formas y de poder descender a la tierra. Ahora, lo mismo que existen estos lo que llamamos ángeles, también existen lo que llamamos demonios. Entonces, lo mismo que hay estas razas, estas mezclas con seres humanos, de ángeles o seres divinos, también los textos dejan ver claramente que lo que llaman demonios también son capaces, y no todos, pero han sido capaces de tomar cuerpos y bajar a la tierra y hacer lo mismo. Cuando hablamos de ángeles o demonios, simplemente son categorías que les estamos dando. Las fuentes simplemente dejan ver que son espíritus, son entidades espirituales, eso es todo. Lo que lo definamos como ángel o demonio depende de la función que tenga, pero simplemente son entidades espirituales. A este respecto, son innumerables las historias que encontramos en los textos de la tradición judía, en la tradición de otros pueblos, por ejemplo, en la tradición árabe. En la tradición árabe hay familias hasta este día, por ejemplo, en Arabia Saudí, en todos estos países, que claramente dicen nosotros somos descendientes de jinns. Jinns son los que llaman demonios, que son entidades espirituales, que son capaces de materializarse de alguna forma y tener relaciones sexuales con seres humanos. Yo he explicado esto muchísimas veces en otros vídeos donde incluso la gente que son brujos saben cómo hacer trabajos espirituales para enviar espíritus a que tengan relaciones sexuales con seres humanos y abusen de ellos y muchas cosas más. Entonces, de la misma forma, estas entidades, estas historias que los árabes cuentan, no todos los árabes, pero hay ciertas familias que ellos saben y lo dicen que son descendientes de jinns, que son entidades, descendientes de estas entidades espirituales, de demonios básicamente, mezclas con seres humanos. Eso tampoco es extraño en el judaísmo. En el judaísmo también tenemos historias de estas.